Entre los muros más impenetrables de California emergió una organización dispuesta a imponer su propia ley en el infierno del encierro. Nuestra familia nació como una hermandad de protección en las prisiones del norte, aunque muy pronto se convirtió en una fuerza criminal que trascendió cualquier límite carcelario. Con una constitución secreta, jerarquías rígidas y rituales de iniciación marcados por la sangre, extendió su influencia desde las celdas de aislamiento de Pelican Bay hasta barrios enteros más allá de los barrotes. Sus líderes gobiernan desde la sombra, orquestando asesinatos, extorsiones y el tráfico de drogas con una disciplina militar. Cada miembro debe lealtad absoluta a la causa y ofrece su vida como garantía. Este grupo convierte las prisiones en su territorio, controla a los inocentes mediante el miedo y demuestra que el poder más peligroso puede florecer incluso donde todo parece estar bajo control. Esta es la historia de nuestra familia, una de las organizaciones carcelarias más temidas en Estados Unidos. Amaneciendo un jueves cualquiera, una operación de una escala sin precedentes se desplegó sobre el condado de Monterrey. Se le llamó Knockout, y su ambición era tan vasta como el enemigo al que perseguía: desmantelar por completo la estructura de mando de la pandilla Nuestra Familia. Más de 200 agentes de la ley, pertenecientes al Departamento de Justicia de California, la ATF, la Policía de Salinas, el Grupo de Trabajo Antipandillas de la zona y el FBI, fueron movilizados aquel abril de 2010. Servían órdenes de arresto y registro allí y en áreas vecinas, incluso con objetivos que tenían vínculos con el condado de Santa Cruz y el área de San José. El gobernador Arnold Schwarzenegger, el fiscal general Jerry Brown y una multitud de oficiales anunciaron con orgullo los resultados. Al menos 37 de sus presuntos asociados estaban en custodia, de 44 órdenes de arresto obtenidas tras meses de investigación. El botín era tangible: 18 kilogramos de cocaína, 7 de marihuana, otras drogas y una docena de armas de fuego incautadas. El fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, José Rusonielo, fue categórico al decir: ya es hora de que detengan la violencia. No van a ganar esta pelea, de ningún modo. La operación, la más grande jamás emprendida contra sujetos como estos, eclipsaba esfuerzos similares anteriores, como fueron la Black Widow o la Valley Star. Su escala y codicia no tenían paralelo, apuntando directamente a imposibilitar su funcionamiento en Salinas, un conocido centro de sus actividades. Su objetivo, cabe decir, no era cualquiera. Durante 3 décadas, Nuestra Familia, una de las organizaciones criminales más violentas del oeste norteamericano, había dominado la actividad delictiva en los pueblos agrícolas del norte de esa misma entidad. Entre los capturados destacaron algunos que detentaban posiciones de poder. Martin Ciclón Montoya, a quien los investigadores señalaban como el encargado del poderoso regimiento de Nuestra Familia en Salinas, enfrentaba cargos federales por conspiración de drogas, con una pena máxima de cadena perpetua. Otros, como Raimundo Ray Carrasco López y Adrián Ángel López, fueron acusados en un caso federal separado por conspirar para distribuir metanfetamina. La mayoría comparecería en la corte del condado de Monterrey por cargos de esta clase de sustancias: pandillas, armas y posible conspiración. La estrategia tras la redada era doble. Por un lado, asestar un golpe paralizante a su influencia directa sobre los más jóvenes, haciendo que los esfuerzos de intervención existentes, como el programa Ceasefire, fueran más efectivos. Por otro lado, se anunció la creación de un nuevo grupo de trabajo contra el narcotráfico y clanes como este, supervisado por el Departamento de Justicia del Estado, una herramienta de supresión constante según Brown. Así son las cosas con ellos. De hecho, tiempo atrás, concretamente en 1979, su ritmo y accionar eran tan infames que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California no tuvo más remedio que reconocerlos oficialmente como una pandilla carcelaria. Para ese momento, ya eran los responsables de una buena parte de la brutalidad y la actividad amponil que mantenía en vilo al sistema penitenciario. El tráfico de mercancías ilícitas, extorsiones y agresiones eran el pan de cada día. Igualmente, que los hayan catalogado de esa forma no debe ser interpretado como un mero trámite burocrático o una expresión más del montón. Fue la luz verde para implementar medidas de control específicas, como aislar a sus líderes en unidades especiales, una especie de tiempo fuera eterno para los chicos malos.
A pesar de los esfuerzos constantes de las fuerzas del orden, nuestra familia ha demostrado una resiliencia envidiable. Lejos de desaparecer, se mantuvo como una organización altamente influyente, no solo dentro de las prisiones, sino en las calles, donde su influencia se extendió a actividades como la distribución de estupefacientes y toda una gama de infracciones violentas. Claro, ellos habían surgido tan solo 14 años antes, dentro de los muros de la Correctional Training Facility, en Soledad, California, cuando un grupo de reclusos mexicoamericanos del norte del estado se cansaron de los abusos de sus pares. El motivo de su mal canalizada ira tenía nombre y apellido: la Mexican Mafia, formada por chicanos del sur de esa entidad que, si bien se había creado para proteger a los internos mexicanos, se había dedicado a abusar y acosar sistemáticamente a los reos del norte, especialmente a aquellos que provenían de zonas rurales y agrícolas. Todo estaba tan caldeado entre ellos que solo hacía falta una chispa para que estallara la guerra. Y este famoso detonante, curiosamente, adquirió forma de zapatos. En la segunda mitad de la década de los 60, en el Dewey Vocational Institute, un incidente tan mundano y trivial como violentamente simbólico lo cambió todo. Un miembro de la Mexican Mafia le robó el calzado a un presidiario del norte. Sí, eran estos imponiendo su dominio sobre aquellos pobres campesinos. Lo que podría parecer una pelea de patio de colegio, en el contexto de tensiones latentes y abusos constantes, fue la gota que colmó el vaso. Ese robo encendió la mecha de una guerra entre pandillas que se volvería intensa y duradera. De hecho, de ese primer enfrentamiento se sabe que 19 presos fueron apuñalados y uno de los agresores originales murió. Luego, la rivalidad escaló rápidamente, trascendiendo el objeto inicial del conflicto para convertirse en una enemistad visceral y violenta. El evento fue bautizado como la Guerra del Zapato, y así de la necesidad de autodefensa surgió una hermandad que rápidamente desarrolló una identidad propia como la Pandilla del Norte del estado. Pero la cosa no se quedó en un simple grupo de protección. Con el tiempo evolucionaron, o quizá degeneraron, transformándose en una organización criminal, de esas de manual. Desde el comienzo supieron que no debían ser solo un grupo de matones. Se organizaron con una estructura jerárquica de estilo militar que daría envidia a un cuartel, y hasta se dieron el lujo de redactar una constitución clandestina que dicta cada objetivo, respiro, acto y código de conducta. Todo en ella sonaba muy formal y solemne. La retórica del documento se basaba en ser la voz del pueblo, buscar la igualdad dentro del sistema penitenciario y comportarse con el debido respeto y con justicia hacia los demás. Definitivamente eran propósitos encomiables, de no ser porque los métodos involucraban navajas, apuñalamientos y un sinfín de barbaridades más. El manuscrito, que seguramente circula más por susurros que por hojas encuadernadas, establece con claridad mortífera que ningún hombre debe priorizar a las mujeres, el dinero o las sustancias prohibidas por encima de su pertenencia a la pandilla. La lealtad a nuestra familia es el altar donde todo lo demás tiene que ser sacrificado. Pero en este mundo masculinizado, el sexo opuesto tiene un lugar especial. No pueden ser miembros de pleno derecho, ya que a su modo de ver su sangre no es digna del juramento. En realidad, su invisibilidad es su mayor valor. Son utilizadas como mensajeras y como mulas para el tráfico de drogas porque piensan que es menos probable que los agentes del orden se fijen en ellas. Son un instrumento más en el arsenal, un recurso que se explota mientras se mantiene detrás de un velo de desprecio. Asimismo, la posibilidad de identificarse es clave. Los pañuelos rojos ondean como estandartes, un color que grita lealtad y advierte peligro. Y el número 14, o sus numerales romanos, se tatúa en la piel o se marca en las paredes, un código que representa la letra N, la 14ª del alfabeto inglés, la inicial de nuestra familia que lo afirma todo. Aunque el símbolo más elocuente, el que mejor encapsula su naturaleza, es la imagen de un sombrero con un machete. No es un arma sofisticada, es una herramienta rural, brutal y directa, que habla de sus orígenes simples e incluso la contundencia que ocasionalmente se ven obligados a emplear. Y en teoría, la diferencia con los demás grupos similares era su supuesta ética. Criticaban a quienes les robaron el calzado por usar su poder para beneficio personal y maltratar a otros reclusos, por lo cual ellos prometieron solemnemente no caer en esos vicios. Por más gracioso que pueda parecer, el discursito les ayudó a alistar a un montón de tipos desencantados
con los métodos de los sureños. Su crecimiento se alimentó de esta promesa de rectitud y, sobre todo, de un orgullo identitario muy marcado: ser del norte rural. La división geográfica y cultural era tan clara que Bakersfield servía como la frontera imaginaria pero sagrada entre estos dos mundos en guerra. Para finales de la década ya se habían consolidado como una pandilla rival formidable. Se organizaban alrededor de ese orgullo norteño y se sustentaban en el conflicto permanente con la Mexican Mafia. El proceso de admisión mezcla obscenidad y sencillez. Se cree que aquel que se atreve a cruzar ese umbral oscuro realiza un juramento de sangre, un pacto que sella una fidelidad de por vida, más fuerte que cualquier otro lazo en este mundo o en el siguiente. Es un vínculo que no entiende de traiciones, porque esta última solo se paga con un precio definitivo, sin posibilidad de retorno. Sin embargo, en un tiempo no muy lejano, esa promesa inicial de no usar el poder para ganancia personal se fue al traste. Su camino hacia el crimen organizado fue vertiginoso, inevitable y sinuoso. Para principios de los 70 completaron su transformación, pasando de ser unos protectores a convertirse en una estructura bien delimitada y despiadada. Realmente, la naturaleza violenta y monetariamente beneficiosa de las operaciones dentro de la prisión resultó ser un negocio demasiado tentador como para ignorarlo. Su menú de actividades ilegales se volvió rápidamente extenso y peligroso. Se metieron de lleno en el narcotráfico, manejando inicialmente cocaína y heroína, y posteriormente incluyeron marihuana y metanfetamina. Pero no se conformaron con eso. También añadieron a su portafolio la extorsión, el robo y la ordenación de asesinatos, tanto entre rejas como en las calles. Claro, el tema de los narcóticos se convirtió en su principal fuente de ingresos, pero la extorsión fue su herramienta favorita para mantener la dominación y asegurar otras fuentes de ingresos, apretando a otros distribuidores de drogas y malhechores menores. Otro que acabó, digamos, apretado fue Rodolfo Chayén Cadena. Y es que a una semana de la Navidad de 1972, el centro de recepción de Chino, California, era un microcosmos de odios enquistados. En ese mundo de concreto y alambre de púas, ese señor, un líder del bando enemigo, se había atrevido a imaginar lo impensable: la paz. Su iniciativa era tender un puente hacia el adversario jurado desde la guerra de los zapatos, nuestra familia. Él, moviéndose convencido de ser un visionario, intentaba lograr una tregua, unir a ambas facciones en una frágil alianza. Para su infortunio, sus colegas observaban sus movimientos con desprecio y recelo. La paz era un producto que no necesariamente estaban dispuestos a comprar. Para sabotear las negociaciones, aquellos vándalos ordenaron el asesinato de 2 líderes del bando contrario, justo antes de la conferencia pactada. Aquel acto fue una declaración de guerra y al mismo tiempo una sentencia de muerte para el propio Cadena. La venganza era inevitable, y al dar luz verde a lo que pasó con esos 2 tipos, sus camaradas habían autorizado de facto su ejecución. Así, aquel líder mediador estaba angustiado, pues era plenamente consciente de las amenazas que se cernían sobre él. Pudo haber elegido la seguridad relativa de su celda, el cobarde refugio de los barrotes, pero no lo hizo. Con una serenidad que solo conocen los condenados, salió y enfrentó su destino. No habría reclusión que lo salvara de lo que él mismo había puesto en movimiento. Tomando el sol en la mañana señalada, la emboscada se desató con ferocidad animal. Miembros de nuestra familia, cegados por la ira y la sed de retaliación, se abalanzaron sobre él. El acero de las navajas artesanales, las shanks, brilló bajo la luz artificial, enterrándose en su cuerpo una y otra vez. Los testigos calcularían después que fue apuñalado aproximadamente 50 veces. Pero la brutalidad no terminó ahí. Luego lo golpearon brutalmente con un tubo, destrozando sus huesos y desgarrando su carne. Después, en un acto simbólico y visceral, su cuerpo maltrecho fue lanzado desde la galería de un 3er piso, estrellándose contra el suelo frío del nivel inferior. Y aún entonces, cuando yacía quebrado, se acercaron a él para asestarle otras puñaladas, asegurándose de que su aliento cesara por completo.
No por nada el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California los reconoció como una pandilla carcelaria altamente peligrosa 7 años después. Ya para entonces, su historial violento no era de peleas de patio, sino de una brutalidad metódica y extrema. Utilizan cuchillos, armas improvisadas y tubos para mutilar o asesinar, a menudo apuñalando a sus víctimas repetidamente o golpeándolas con una severidad que busca apagar su amarga existencia y principalmente aniquilar. Desde su lógica, cada apuñalamiento, cada asalto inesperado y cada vez que son capaces de dejar un denso charco rojo tendido en el suelo, es una lección pública respecto a los resultados de desafiar su autoridad. Este despliegue de terror no era un fin en sí mismo. Era la herramienta fundamental que inspiraba miedo y mantenía el control sobre sus actividades ilícitas. Estas últimas, por cierto, iban en ascenso. La siguiente fase en su infame plan de negocios fue implementar un sistema de impuestos dirigido a un sector muy específico de la economía sumergida: los narcotraficantes y las prostitutas. Esta jugada de extorsión a gran escala no fue un capricho. Fue una estrategia calculada para generar ingresos estables y, lo más importante, afirmar su dominio absoluto sobre las empresas ilegales locales. La clave al imponer esta carga dineraria en personas que no se caracterizan precisamente por su docilidad estuvo en su organización interna. Su liderazgo no solo dirigía operaciones, sino que actuaba como una eficiente agencia de recaudación. Pero su poder no se limitaba a los patios de la cárcel, pues ejercía un enorme control en las bandas callejeras del norte del estado. Al controlar el tráfico de estupefacientes y las actividades relacionadas tanto dentro de las cárceles como en ciudades clave como Fresno, Bakersfield, Sacramento y San José, nuestra familia pudo aplicar estos impuestos con una meticulosidad francamente envidiable. Y por supuesto, ningún sistema tributario funciona sin un mecanismo de cumplimiento, y el suyo era excepcionalmente persuasivo. El método de aplicación combinaba la amenaza implícita con el uso real de, digamos, represalias dolorosas. Asesinatos y agresiones fueron las herramientas estándar para mantener la disciplina fiscal y asegurar el pago. Si un traficante o un proxeneta decidía que no quería pagar su cuota o se oponía a su regla, las consecuencias podían ser un castigo interno mortal. Hablando de brutalidad, fue en la década de los 90 cuando la pandilla subió el listón de sus requisitos de contratación de una manera bastante drástica. Ya no bastaba con tener agallas o buenos contactos. Ahora, un aspirante tenía que llegar con las manos manchadas. Literalmente. Implementaron la obligatoriedad de que los nuevos reclutas cometieran un homicidio. Una macabra política diseñada para probar la lealtad y la confianza antes de involucrarlos de lleno. Este sangriento trámite se convirtió en el núcleo de su ritual de iniciación. Sí, a grandes rasgos, había que derramar la sangre de un enemigo y, como contrapeso, la única manera de salir era que alguien derramara la tuya. Esta iniciativa surgió en un contexto de ferocidad interna y de luchas despiadadas por controlar la membresía y el poder entre ellos mismos. Por la misma dinámica, ocasionalmente eran ellos quienes caían. Por ejemplo, el 19 de abril de 1999, Robert Brown Bob Viramontes regaba sus rosales y en medio de esta escena de paz doméstica a las puertas de su hogar, la quietud sería violentamente quebrada a las 6:30 de la tarde. Dos figuras, David Dreamer Escamilla y Santos Bad Boy Burnias, se aproximaron a él y sin mediar palabra, el crepitar de los disparos rasgó el aire aún cálido del atardecer. Viramontes, alcanzado por el fuego cruzado, intentó desesperadamente ponerse a salvo. Corrió hacia su garaje bajo la supuesta seguridad de su casa. Pero la balacera fue implacable. 7 proyectiles lo alcanzaron en el pecho, la espalda, las piernas y los brazos. Herido fatalmente, con una fuerza que solo concede la agonía, logró arrastrarse hasta la sala de su casa. Allí, en el suelo, el lugar más íntimo de su vida, exhaló su último aliento en los brazos de su familia, quienes fueron testigos directos del horror. Lo ocurrido solo puede interpretarse como un mensaje siniestro, orquestado desde el corazón mismo del infierno carcelario, la prisión estatal de Pelican Bay, que funcionaba como el cuartel general de nuestra familia. La orden de eliminarlo a él, quien era un miembro de alto rango que presumiblemente se había convertido en una carga para sus colegas, formaba parte de una purga interna. Antonio Chuco Guillén,
El bárbaro subjefe de San José coordinó todo desde un vehículo estacionado cerca, observando sin aspavientos cómo se cumplía su tétrica voluntad. Para los testigos, entre ellos familiares y otros afiliados, el evento fue descrito como algo espantoso y calculado. Los tiradores llegaron preparados y las comunicaciones que llevaron a semejante desenlace fueron manejadas con hermetismo absoluto. Poco después, ya en el nuevo milenio, vino la Operación Viuda Negra, esa jugada maestra de la ley federal que quiso poner en jaque los jueguitos de estos vándalos. Si se quiere, fue el clímax de una investigación intensa que duró al menos 5 años y que costó alrededor de $5 millones, en la que las agencias se esforzaron por penetrar su estructura secreta. Todo nació de una pista descubierta por investigadores de la policía de Santa Rosa y con la ayuda de informantes lograron penetrar en los altos mandos de la organización en Pelican Bay. Miles de páginas de comunicaciones interceptadas y transcripciones de conversaciones grabadas documentan una batalla sangrienta por el control del tráfico de drogas, el lavado de dinero y el tráfico de armas en los barrios latinos. Lo más gracioso fue que la propia dirigencia encarcelada desaconsejaba a sus subalternos usar la palabra pandilla. En una comunicación interna sugerían describirse a sí mismos como una familia del crimen y una mafia involucrada en negocios legales e ilícitos. Pero lo más escalofriante que sacaron a la luz fue la escala de la violencia. Se reveló que nuestra familia era responsable de al menos 600 asesinatos en los casi 35 calendarios anteriores, una cifra que subraya su extensa y sangrienta actividad. Quienes conocían al monstruo de cerca estaban conscientes, como revelan las palabras de un funcionario penitenciario, desde las cárceles hay una guerra en marcha y si no se detiene, amenazará con abarcar a cada comunidad del estado. Considerando todo lo anterior, los cargos eran de esos que escandalizan a los más honrados y decentes: asesinato, conspiración, crimen organizado y narcotráfico. El resultado fue que 22 miembros fueron acusados bajo la ley RICO, incluyendo a líderes de alto rango que dirigían el cotarro directamente desde la prisión de máxima seguridad de Pelican Bay. En particular, se acusaba a estos señores de ordenar y llevar a cabo una campaña de intimidación, agresiones y muertes provocadas para controlar un sindicato delincuencial y un imperio de distribución de drogas que se extiende desde Santa Rosa hasta Salinas y el Valle Central. 13 de los acusados se declararon culpables. Otros enfrentaron largos procesos judiciales y a 2 incluso se les amenazó con la pena de muerte por ordenar homicidios. Como consecuencia de la labor ejecutada, los 5 cabecillas, James Tibbs Morado, Joseph Pinky Hernández, Gerald Cuete Rubalcaba, Cornelio Tristán y Tex Marín Hernández, fueron transferidos a la prisión federal de máxima seguridad ADX, Florence, en Colorado. Al sacarlos de California y encerrarlos en lo más profundo del sistema, se cortó de cuajo la cadena de mando interna. Además, lograron debilitarlos significativamente, al desmantelar su estructura de comando central dentro de las prisiones estatales, lo que redujo drásticamente su capacidad para coordinar fechorías tanto dentro como fuera de los muros. Marcó una victoria crucial para los esfuerzos de la ley, que por fin conseguía penetrar y alterar seriamente sus operaciones después de años de éxitos limitados. Sin embargo, el entramado no desapareció. Continuó funcionando, pero ahora lo hacía bajo una presión mucho mayor de las autoridades federales y estatales. Como prueba de ello, Juan Gallegos, alias Wino, se dedicó a un oficio de alto riesgo pero lucrativo: transportar, cortar y distribuir metanfetamina, cocaína y marihuana para el regimiento de Salinas de la pandilla Nuestra Familia. Básicamente, era un eslabón clave en la cadena logística del brazo narcotraficante de la organización carcelaria. El punto de inflexión le llegó en 2007, cuando las autoridades federales, que ya tenían puestos los ojos en la red clandestina de sustancias prohibidas que ellos realizaban, interceptaron unos planes de lo más jugosos. Se trataba del transporte de 20 kilogramos de cocaína desde el sur de California hacia el norte del estado. En mayo de ese año, Gallegos y sus compinches celebraron una junta de trabajo, con el único propósito de acordar un operativo de seguridad para el cargamento. Su rol en este convoy amponil era crucial: actuar como escolta. Iba a seguir al vehículo que llevaba la mercancía, con el firme propósito de crear una distracción o un escándalo si la policía se hacía la chistosa y les propinaba una parada no programada. Su misión era asegurarse de que la mercancía llegara a su destino, sin importar los medios.
El esfuerzo oficial, que culminó con su arresto, no era un simple control de tráfico. Formaba parte de una investigación más amplia que estimaba desmantelar toda la red de narcotráfico de nuestra familia. Tras ser capturado, la evidencia fue tan aplastante que a este sujeto no le quedó más remedio que admitir su culpa. Confesó conspirar para traficar metanfetamina, cocaína y marihuana, junto con otros delitos de la misma naturaleza. El final de esta terrible etapa de su carrera llegó en 2013, 3 años después de la operación Knockout, de la que ya hablamos antes, cuando un juez le dictó una sentencia que le daría mucho tiempo para reflexionar: 21 años y 10 meses de prisión. Casi al mismo tiempo, flanqueado por un grupo de oficiales de agencias tan grandes como el FBI y tan locales como la Policía del Pueblo de los Gatos, el fiscal del distrito Jeff Rosen desveló los detalles del mayor caso de pandillas en la historia del condado. 48 presuntos miembros y asociados de los regimientos callejeros de nuestra familia habían sido acusados por un gran jurado penal del condado de Santa Clara. Frente a ellos se alzaban 77 cargos por delitos graves, un catálogo de maldad que incluía intento de asesinato, robos, agresiones, amenazas, disuasión de testigos y posesión de armas por parte de delincuentes. El grupo fue señalado de robar 6 bancos en San José, empleando desde bombas falsas hasta armas de fuego reales, y no se conformaron con el dinero de las cajas fuertes, sino que asaltaron a los cajeros individualmente. 8 de estos malhechores tenían antecedentes penales tan extensos que podían ser condenados con múltiples penas de al menos 25 años más cadena perpetua. Entre todos, 9 eran mujeres. Estas no son situaciones de arrestos ciudadanos cualquiera. Se trata de una organización criminal sofisticada y compleja que requiere de una respuesta policial y fiscal sofisticada y multifacética, advirtió el propio Rosen. Era alarmante. Entre ellos había sujetos con alias realmente reveladores, como Pesadilla y Lunático, y entre ellos se encontraba otro con un seudónimo más condescendiente, Mario Ojos Verdes Soria, quien había sido arrestado esa misma mañana. 9 sospechosos permanecían en la fuga. La realidad procesal apuntaba a que muchos casos se resolverían mediante acuerdos de culpabilidad, o que el megaproceso sería dividido en juicios más pequeños. Hacía 3 años, el condado había remodelado una sala precisamente para albergar juicios de esa magnitud, donde en ese momento se enjuiciaba a 7 acusados por un caso similar. El siguiente paso, explicó Rosen, sería identificar un abogado para cada defensor, un proceso que podría llevar semanas o incluso meses, dada la plétora de señalados. Y adicionalmente, en la misma época, a Elias González, conocido como Hammer y oriundo de Mapton, Washington, le fue pronunciada una palabra que sellaba su destino: culpable. Admitió haber conspirado para dirigir los asuntos de una empresa de extorsiones para nuestra familia. En su confesión, desgranó los mecanismos de su lealtad. Resulta que había sido un soldado más de la pandilla de Yakima, Washington, por más de 8 años. Y como parte de su participación en la conspiración, trasladaba una porción de los ingresos obtenidos del tráfico de drogas a las cuentas penitenciarias de los líderes encarcelados. Pero la confesión iba más allá. Esta iniciativa se vio acompañada por agresiones y homicidios, herramientas de trabajo utilizadas contra sus rivales y, de manera más siniestra, contra cualquiera que desafiara o traicionara el entramado. Así, González se convertía así en el tercero de 11 acusados en declararse culpable. Le habían precedido Peter Cuen, alias Mijo, y Peggy Larez, quienes igualmente admitieron su papel en la conspiración. Varios años más adelante, 2022, para ser precisos, Vincent Gerald García fue sentenciado a nada menos que 306 meses en una prisión federal. O sea, más de 25 años entre rejas. El detalle de la condena es jugoso. 306 meses por meterse en una conspiración de crimen organizado, 120 por conspirar para asesinar en nombre de Lampa y otros 36 por conspirar para agredir con arma peligrosa, también en nombre de Lampa. Eso sí, las condenas más cortas correrán en paralelo con la larga, así que la condena más larga de las 3 es la total, un paquete completo.
La evidencia mostró que era un miembro activo de nuestra familia y, para colmo, ostentaba el cargo de comandante del regimiento a cargo de todo el condado de Monterrey, lo que significaba que dirigía las actividades de los pandilleros en esa cárcel. Según sus revelaciones en el juicio, si alguien cometía una violación grave de las reglas, estaba sujeto a una remoción. Suena muy técnico, pero en realidad era un ataque organizado contra la víctima designada. En estos, uno o más golpeadores apuñalaban a la víctima y eran seguidos inmediatamente por al menos 2 bomberos que golpeaban brutalmente al objetivo sin armas. La paliza de los bomberos infligía más daño al cuerpo del agredido y mantenía el caos y la distracción en la cárcel, lo que daba tiempo a los golpeadores para esconder sus armas y lavarse el sudor y la sangre. La evidencia mostró de igual modo que estas remociones eran aprobadas de antemano por él en condición de líder a cargo del centro. Todos los integrantes de la organización estaban al tanto del proceso y se encontraban obligados a ayudar si se les pedía. Vamos, un trabajo en equipo ejemplar. Para rematar, introducían drogas con su permiso en la cárcel del condado de Monterrey y en otras, y vendían las más duras a los reclusos, mientras que la marihuana que colaban solo se distribuía entre sus colegas. Unos verdaderos filántropos. Y siguen dándose juicios y sentencias en contra de los que atrapan. Una de las más recientes fue aquella en la que el juez federal Stanley Bastian repartió condenas en septiembre de 2025 a 3 de esos jefes que trabajaban para la pandilla en Washington. Yasenir da Silva, de Moses Lake, se llevó 120 meses de prisión por cargos de armas. Jesús Mirelez, de Yakima, recibió 83 por armas. Y Thomas Lee Weatherwax, de Spokane, fue sentenciado a otros 75 por lavado de dinero y drogas, una condena que cumplirá después de terminar su sentencia estatal actual por asalto con arma mortal. Todo indica que nuestra familia está intentando expandir su influencia en Washington, reclutando deliberadamente a menores de edad. Ellos se encargan de adoctrinarlos en su estilo de vida criminal, enseñándoles que al entrar acabarán en prisión, por lo que deben seguir sus reglas para mantenerse en buen estado cuando cumplan su inevitable condena. Así las cosas, en el panorama delictivo actual, nuestra familia sigue siendo un hueso duro de roer, pero las autoridades le están dando una buena mordedura. La situación actual revela una represión significativa de la ley, especialmente en California y partes del estado de Washington, donde la banda ha mantenido su presencia, pero enfrenta una presión sin precedentes. La influencia del grupo es asombrosa. Por lo que se sabe, controlan 27 clanes callejeros en Santa Clara y tienen un ejército estimado de 900 miembros y asociados solo en Gilroy. De estos, unos 500 son certificados y el resto son simpatizantes o asociados. Lo más preocupante es lo arraigada que está la pandilla en la comunidad, donde la membresía a menudo se hereda de padres a hijos, creando un ciclo generacional nada honrado. Sus actividades favoritas incluyen el pánico callejero, la producción de estupefacientes y el robo de automóviles, un portafolio delictivo bastante diversificado, y existen facciones que mantienen lealtad a los antiguos líderes que están cumpliendo condena en Colorado, mostrando que hasta en el crimen organizado hay cismas y luchas de poder. La historia de nuestra familia demuestra que el poder dentro de las prisiones nunca permanece en manos de un solo grupo. Cada movimiento, cada alianza y cada traición surgieron porque antes existieron quienes impusieron sus propias reglas en el encierro. Para comprender el origen de este violento tablero penitenciario, resulta imprescindible conocer a los 3 titanes que marcaron el camino: la Mexican Mafia, la Hermandad Aria y la Black Guerrilla Family. Sus guerras, negocios y conspiraciones construyeron el imperio criminal que nuestra familia intenta desafiar hoy. Si deseas entender cómo empezó todo, no te pierdas el siguiente maratón. Esto es Historia sin Tiempo.